L1-5, de L1 a L5, y pues ya estas, vean, son de gran tamaño, ¿verdad? Son muy fuertes, son masivas porque le dan soporte a toda la pared abdominal, de la parte posterior, ¿verdad? Aquí a la pared abdominal de la región posterior, y transmite la fuerza hacia la pelvis y hacia las extremidades inferiores. Ya luego viene el segmento sacro, es decir, las vértebras sacras. Pero como ya sabemos, pues están fusionadas, ¿verdad? Es la fusión de estas vértebras, que pueden ser 4 o 5, normalmente son 5 vértebras sacras, pero están fusionadas, así como el último segmento, que es el coxis, que también, pues, consiste en la fusión, pues, de unas 4 vértebras coxígeas, aunque puede variar de 3 a 5. Entonces, pues ya sabemos que el sacro está articulado con el coxis, y pues da cierta movilidad y tiene que ver con muchas funciones pélvicas, ¿no? Que ustedes ya revisaron en el primer año. Las vértebras sacras, como vemos aquí, pues se articulan, ¿verdad? A cada lado con el hueso coxal, ¿verdad? Y forman parte, pues, de la pared pélvica. Bueno, entonces aquí otra vez vemos esta imagen, una visión anterior, una posterior, una visión lateral. Así es como se ve la columna vertebral, ¿verdad? Solita, con los segmentos que ya mencionamos. Bueno, algo importante de la columna vertebral es que ya como estructura, digamos, como órgano, está formada por esa conjunción, ¿verdad?, de diferentes vértebras, y lo que le da una característica es que tiene ciertas curvaturas, ¿verdad? Ciertas curvaturas a lo largo de toda su longitud. Como vemos aquí, son 4 las curvaturas, ¿verdad?, que tiene la columna vertebral en un adulto, principalmente. Estas curvaturas se pueden dividir en curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Aquí lo vemos, ¿verdad? Las curvaturas secundarias son la cervical y la lumbar. Aquí las vemos, son las secundarias. Y las primarias son la curvatura torácica y la curvatura sacra. Entonces, vean, la curvatura, pues son líneas, ¿verdad? O sea, la columna vertebral no es recta, no es rectilínea. Tiene esta forma, así. Gracias a estas curvaturas, estas 4 curvaturas, pues en el plano sagital, ¿verdad? Se ven en el plano sagital, como lo podemos observar aquí. Entonces, la curvatura cervical es convexa anteriormente, ¿verdad? Si nos damos cuenta, es convexa anteriormente. Aquí lo vemos. La curvatura torácica es cóncava anteriormente, ¿verdad? Aquí se ve, cóncava anteriormente. Luego seguiría la curvatura lumbar, que es convexa igual en el mismo sentido anteriormente, y luego la curvatura sacra, pues que sería cóncava también anteriormente. O lo podríamos decir al revés, ¿verdad? Es convexa posteriormente la cervical, la torácica es cóncava posteriormente, y así sucesivamente, ¿no? Pero ahorita lo mencionamos desde el punto de vista anterior en el plano sagital. A la curvatura cervical también se le llama lordosis cervical, porque está hacia adelante, es cóncava hacia adelante. A la curvatura torácica se le llama gifosis, ¿verdad? Gifosis torácica. A la curvatura lumbar también se le llama igual lordosis lumbar, como la cervical, y a la curvatura sacra se le llama sifosis sacra, porque está hacia atrás el plano sagital, ¿no? A nivel posterior, como ya dijimos. Entonces decíamos, hay curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Las curvaturas primarias, que son las que vemos aquí, la torácica y la sacra, son las que, digamos, mantienen la forma desde la edad fetal, ¿verdad? Desde el desarrollo fetal. ¿Por qué? Porque los fetos o el embrión, el feto, cuando está en desarrollo, solamente tiene una sola curvatura, como vemos aquí. Aquí lo pusieron un embrión muy pequeñito, ¿no? Pero incluso ya los fetos siguen teniendo, incluso los niños recién nacidos siguen teniendo solamente una sola curvatura, ¿sí? Es convexa en sentido posterior, como vemos aquí. Por eso, pues por ejemplo, la posición fetal, ¿verdad? Nos ejemplifica la forma de esta curvatura, ¿no? La posición fetal de los mismos productos nos indica curvatura, solamente es una. Y por eso las primarias mantienen esta misma estructura. Y ya las secundarias,
se van formando posteriormente y son compensatorias. La cervical y la lumbar son curvaturas compensatorias, es decir, la lordosis cervical y lumbar se van desarrollando poco a poco. Más o menos eh, la cervical aparece como a los 3 meses, empieza a formarse a los 3 meses de edad, ya de edad postnatal, cuando el bebé ya empieza a levantar la cabeza. A ver, ya se va a otra persona. Cuando el bebé empieza, ¿cómo se llama? A levantar la cabeza, más o menos a los 3 meses de edad. Y la curvatura lumbar, que es la otra secundaria, empieza a formarse cuando el niño pequeño, el bebé, empieza ya a sentarse, a erguirse o a caminar. Y ahí es donde se va formando, ya más o menos a los 9 a los 12 meses de edad, ¿vale? Por eso son secundarias, porque se forman después. Y las otras nos representan la curvatura inicial o la curvatura característica pues única que tiene los fetos antes de nacer o en la edad, cuando son bebés muy pequeños, ¿verdad? Entonces, estas curvaturas, pues, ¿por qué creen que sea importante que tenga estas curvaturas la columna vertebral? ¿Quién me dice? Para que podamos caminar. Claro, para permitirnos muchos rangos de movimiento, pero también para qué más. Para dar soporte. Entonces, tiene que ver pues con todo, con lo del movimiento, obviamente, ¿no? Pero básicamente, ¿en qué nos ayudan estas curvaturas? ¿Qué propiedad le dan o qué característica le dan a la columna vertebral? Flexibilidad. Bueno, sí, muy bien, flexibilidad, pero también resistencia, ¿sale? Estas curvaturas, una columna vertebral, pues con sus curvaturas que son móviles, ¿verdad? Porque todo esto se mueve, ¿verdad? Son flexibles, son móviles. Así a lo largo de toda la columna, tiene una resistencia mayor que si la columna fuera totalmente, ¿qué? Recta. Totalmente recta. Y aquí lo vemos, miren. Son las mismas curvaturas, ¿no? Las primarias que ya dijimos y las secundarias, ¿no? Las primarias están aquí en azul y las secundarias, ¿no? Cervical y lumbar. Y bueno, es lo que les decía. Una estructura recta, si fuera recta, vean, digamos con el número de curvaturas, ¿verdad? Aquí este dibujito nos compara el número de curvaturas. Cuando no hay curvaturas, una estructura recta tiene una resistencia de 1, por ejemplo, ¿vale? Así se calcula. Resistencia es igual al número de curvaturas al cuadrado más 1. Entonces, si tuviera una sola curvatura, ¿cuál sería la resistencia de la columna vertebral? Pues 1 por 1, 1 más 1, 2. Nos daría una resistencia de 2. Si tuviera 3 curvaturas, 3 por 3, 9 más 1, 10, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues eso es lo que permite ese número de curvaturas, más o menos aumentar a más de 10 veces digamos, la resistencia que si la columna vertebral fuera recta. Entonces, por eso es importante. Y además también el hecho de ser zurdo o de ser
Perdón, ya estoy de regreso, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Se perdió la conexión. Bueno, ya hay 52 participantes. Bueno, entonces sí quedó claro, ¿verdad? Por eso le da mayor resistencia esas mismas curvaturas. Pero también, digamos que esos puntos de unión, donde se unen, ¿verdad? Donde termina cada curvatura, estas zonas de unión, pues son zonas de transición como tal. Entonces, también a estos niveles, donde se ven, ¿verdad? Estos cruces, a estos niveles, pues estas regiones son más susceptibles de poderse lesionarse o de tener patologías ahí a ese nivel. Por eso se les llama vértebras de transición, ¿verdad? Cada unión de un segmento con el otro se les llama vértebras de transición. Entonces pueden tener una morfología un poco atípica porque va cambiando, ¿verdad? De la región torácica a la lumbar, de la cervical a la torácica, van cambiando. O se llaman de transición y su morfología puede ser un poquito diferente, atípica, ¿verdad? Con el resto de la región completa. Entonces hay más, digamos, esto es más notorio en la transición lumbar y sacra, por ejemplo. Pero a lo largo de toda la columna, estos sitios de transición pueden ser más susceptibles de lesionarse porque es donde se están uniendo, ¿verdad? Estas diferentes curvaturas. ¿Vale? Entonces sí quedó claro, ¿verdad? La importancia de curvatura. Y aquí vemos, pues vamos a ir haciendo correlaciones clínicas así rápidamente, entre cuando terminemos cada parte, digamos, del tema que estamos viendo, para irlo relacionando, ¿verdad? Clínicamente. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Pues la región cervical, cómo la podemos ubicar, ¿verdad? En el dorso, en la espalda, ¿verdad? De nuestro cuerpo, en la parte posterior. Entonces son las regiones que ya vimos, aquí se muestran, y aquí son algunas anormalidades que ustedes ya seguramente han estado viendo en clínicas de las curvaturas, ¿verdad? Normales. ¿Cómo se le llama a esta alteración? Escoliosis. Escoliosis, ¿verdad? ¿Esta cuál sería? Una acentuación de esa curvatura hacia adelante. Hiperlordosis. Lordosis, ¿verdad? Ajá, hiperlordosis. O bueno, lordosis, aunque fisiológicamente pues hay una lordosis, ya dijimos, pero pues sí, podemos decirle lordosis o hiperlordosis. ¿Y a esto cómo se le llama? Cifosis. Gifosis, ¿verdad? O sea, una joroba, ¿verdad? Son las alteraciones de las curvas, de las curvaturas normales de la columna vertebral. Bueno, vamos a irnos rápidamente así con las funciones que ustedes ya también conocen. Estas son las principales funciones de la columna vertebral: dar soporte al cuerpo, movilidad y protección. ¿Por qué da soporte? Pues porque sobre la columna vertebral recae, ¿verdad? Todo el peso básicamente del organismo y lo transmite pues básicamente hacia las extremidades inferiores, hacia la pelvis y hacia las extremidades inferiores. Nos permite pues al mismo tiempo soportar el peso y mantener la posición erecta, ya sea estando de pie o estando sentados, ¿sí? Además de que soporta el peso de la cabeza y la fuerza de gravedad, pues, ¿no? Que se ejerce sobre nuestro cuerpo al caminar o al estar sentados. Entonces, esto es muy importante, esta función de soporte. Ya sabemos, pues que nos permite realizar muchos movimientos, ¿verdad? La columna vertebral, porque es flexible, por las curvaturas y por las múltiples articulaciones que tiene entre sus propias vértebras. Entonces, al estarse uniendo una con otra, pues confiere en verdad gran movilidad a toda la columna, evitando que fuera como una estructura rígida, ¿no? Como ya vimos. Entonces, esta movilidad de la columna está ayudada, pues, por los mismos músculos del dorso, ¿verdad? Para darle soporte y permitirle esos movimientos a las vértebras. Y estos mismos músculos del dorso, pues también van a actuar sobre los movimientos de la cabeza y de los propios miembros superiores, ¿verdad? Porque tienen inserciones, ¿verdad? En todas estas regiones de nuestro cuerpo. Entonces, los principales movimientos de la columna, como tal, como estructura en general, pues son estos que vemos aquí. Nos permite sobre todo la flexión y la extensión. Ya vimos en qué consisten, ¿no? Todos esos movimientos. También nos permite la flexión lateral, ¿verdad? Hacia los lados, la flexión lateral, o sea, una inclinación lateral, ¿verdad? A uno y a otro lado, y movimientos de rotación, ¿vale? Los movimientos, las regiones que tienen mayor movilidad, pues es la columna cervical, a nivel de las vértebras cervicales, tiene mayor grado de movilidad, y a nivel lumbar también, a nivel lumbar. Pero sobre todo el cuello tiene la mayor amplitud de movimientos, digamos.
Por ejemplo, el cuello tiene una flexión muy importante, ¿verdad? Aquí lo vemos, una flexión muy importante, por ejemplo, el cuello es mayor. La extensión, digamos, es más notoria o más importante a nivel lumbar, por ejemplo. Y ya a nivel torácico y sacro, pues como tal no es tan móvil la columna vertebral, son más bien estables, ¿verdad? Entonces, estas serían algunas diferencias en cuanto a los movimientos en general de la columna vertebral. También tiene una función importante que pues es de protección, obviamente. ¿Por qué? Porque la columna vertebral, la unión de cada vértebra va formando un conducto vertebral, ¿verdad? El conducto raquídeo. ¿Y qué se aloja dentro del conducto raquídeo, del conducto vertebral? Pues la médula espinal, como ya sabemos. Además también protege, aparte de la médula espinal que se contiene ahí en el conducto vertebral, también protege todavía las porciones iniciales o las porciones proximales, pues, de los nervios espinales que salen de cada espacio intervertebral. Entonces protege, ¿verdad?, parte del sistema nervioso central y parte del sistema nervioso periférico, porque contiene a la médula espinal y a las partes proximales de los nervios espinales. ¿Vale? Entonces, pues son las principales. ¿Qué otras funciones, digamos, asociadas con esto? O, digamos, podrían mencionar ustedes, ¿qué otras? Tal vez ya las mencionamos, ¿no? Nada más para completar, así, ¿qué otras funciones? ¿Nos sirve para ayudarnos a qué? Además de estas tres. Claro, muy bien, ¿verdad? Ajá, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué nos dan? ¿Qué le da a nuestro cuerpo la columna vertebral? Nos da que, nos permite mantener que, La postura. pues sí, ¿verdad? Mantener la postura, mantener la estabilidad, mantener el equilibrio. Funciona como el centro de gravedad, ¿verdad? De nuestro cuerpo y de amortiguación, ¿verdad? De muchos movimientos, etcétera, etcétera. Obviamente asociado a estas tres funciones básicas que acabamos de mencionar. Bueno, entonces todas las vértebras tienen pues características básicas, ¿verdad? Excepto, por ejemplo, C1 y C2, o sea, las cervicales 1, cervical 2, que es el atlas y el axis, que presentan una estructura diferente, como vamos a ver ahorita, pero en general, la mayoría de las vértebras pues tienen los mismos elementos constitutivos a nivel morfológico, que son estos, ¿verdad? Un cuerpo vertebral, que lo vemos aquí, esta es una vista pues superior, ¿no? Un cuerpo vertebral, que lo vemos aquí, un arco, un arco vertebral, que sería esto, ahorita lo vamos a ir viendo cada uno. El arco vertebral incluye los pedículos y las láminas, que son estas, un arco vertebral y apófisis, ¿verdad? Todas las salientes, son 7 apófisis en cada vértebra. Esa es la estructura, digamos, básica de una vértebra. Cuerpo, el arco, que está constituido por los pedículos que vemos aquí, y las láminas. Esto es el arco que lo une al cuerpo, y ya de aquí sobresalen las apófisis, que en total pues son 7 apófisis, ¿verdad? Una apófisis espinosa, que protruye hacia atrás, 2 apófisis transversas, o a nivel lumbar se les llama costales, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita, apófisis costales o costiformes, y 4 apófisis articulares, son estas amarillitas, una inferior y una superior, ¿verdad? Son 2 a cada lado, una apófisis articular inferior y una superior, 2 a cada lado. Entonces, en total, pues son 7, 4, 5 y 2 laterales, son 7. ¿Vale? Entonces, pues son huesos cortos, ¿verdad? Las vértebras son huesos cortos, irregulares, y su tamaño, su forma, pues les digo, puede ir variando en cada región, como vamos a ver ahorita. En general, todas las apófisis, pues sirven de inserción para diferentes músculos, para diferentes ligamentos, y sobre todo, como mencionaron ahorita, a nivel torácico, pues las apófisis se articulan con las costillas, forman articulaciones costovertebrales. El cuerpo, el arco vertebral, pues forman, ¿verdad? Vean, o sea, el cuerpo y todo el arco vertebral, ¿qué forman aquí? Pues un espacio, ¿verdad? Un agujero, o sea, un foramen vertebral. Y el conjunto, la unión de muchas vértebras, de muchos de estos forámenes, pues, va a formar el conducto vertebral, como vamos a ver ahorita. Entonces, rápidamente, bueno, aquí la vemos, ¿verdad? Desde el punto aquí
lateral, ¿verdad? Una visión lateral para que nos quede más claro. Aquí está el cuerpo, todo esto sería el arco vertebral, es decir, el pedículo con las láminas, y ya de ahí sobresalen en cada parte las apófisis, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Entonces, sí queda claro hasta aquí cómo está formada una vértebra. ¿Alguien tiene duda antes de empezar con cada parte? ¿Sí queda claro? El cuerpo, el arco, que es lo que lo une al cuerpo con los pedículos y con las láminas, que son estas, y sobresalen las apófisis hacia los lados, ¿verdad? Aquí está el cuerpo unido a través de los pedículos con la lámina, y ya de ahí salen las apófisis. Nos quedan 10 minutos de esta plática. ¿Sí, sí está claro hasta ahí? Sí, Bueno, sí. entonces ya rápidamente vamos a ir mencionando, así por separado, así rapidísimamente, características, ¿no?, del cuerpo. Aquí está el cuerpo de una vértebra, pues ya sabemos, un tipo de hueso esponjoso, pero además está rodeado por una parte de hueso, ¿cómo se llama? De hueso compacto, perdón, Compacto. ajá, de hueso compacto, ajá. Entonces, pero ahí entonces si es hueso esponjoso, ¿qué contiene? ¿Qué puede contener aquí cada vértebra? ¿Qué contiene? Médula ósea. Médula ósea roja, ¿verdad? Tiene médula ósea roja, ¿ok? Entonces, aunque es esponjoso, pero es muy resistente, es muy sólido, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque este cuerpo vertebral es lo que va a soportar básicamente el peso, ¿verdad? Todo lo que dijimos hace rato va a reflejarse básicamente en el cuerpo vertebral. Por eso su tamaño del cuerpo de cada vértebra va aumentando a nivel que vamos descendiendo a lo largo de la columna vertebral, ¿verdad? Como veíamos aquí. Normalmente el cuerpo, vean, el cuerpo aquí es más pequeño, y se va haciendo más grande, conforme vamos descendiendo hasta las vértebras lumbares, que son muy, muy masivas, ¿verdad? Porque tienen que resistir el peso. Entonces el cuerpo es el que resiste el peso, por eso debe ser hueso muy resistente. Ya sabemos que cada cuerpo de cada vértebra pues está unido con el resto de los cuerpos vertebrales adyacentes a través de los discos intervertebrales y de muchos ligamentos. Y dijimos, lo importante es recordar que su tamaño va aumentando en sentido céfalo-caudal porque va soportando mayor peso y que tiene médula ósea roja. Entonces, bueno, puede tener diferentes formas en los diferentes segmentos, como vamos a ir viendo ahorita. La siguiente parte que habíamos mencionado era el arco vertebral, ¿verdad? Como ya lo dijimos, por las láminas y por los... Entonces hay un pedículo a cada lado, son 2 pedículos y también son 2 láminas, una a cada lado. Entonces la unión de... Bueno, ¿para qué sirve el pedículo? Como vemos, nos sirve para unir el arco, ¿verdad?, con el cuerpo, y sobre todo para unir a quien vean, aquí se nota, ¿verdad?, sobre todo las apófisis, las apófisis transversas. Estos pedículos permiten unir las apófisis transversas con el cuerpo. Estas son las transversas, lo permiten unirlo con el cuerpo, y el mismo arco, ¿verdad? Las mismas láminas, perdón, también nos permiten unirlo con el cuerpo. Es el medio de unión, digamos, los pedículos, ¿sí? Por delante, se unen por delante a la región, digamos, posterolateral de los cuerpos, como vemos aquí, ¿verdad? Los pedículos. En su extremo posterior, que sería se continúan ¿con quién? Pues con las láminas. Por eso el pedículo junto con la lámina forman en su conjunto el arco vertebral. ¿Ok? Cada pedículo tiene una incisura, una curvatura, digamos. Su borde superior y en el inferior tienen incisuras o escotaduras. Y esas escotaduras, cuando se unen, van limitando los orificios intervertebrales. Aquí me voy a brincar. Vean. Aquí está el pedículo, ¿verdad? Una vista lateral. Tiene una escotadura superior y una escotadura inferior, ¿verdad? Cada vértebra. Entonces la unión, cuando se une una vértebra con otra, la unión de la escotadura inferior de la vértebra superior con la escotadura superior de la vértebra inferior forman un orificio, que son los agujeros intervertebrales, que también se llaman agujeros de conjunción. Y además se abren hacia el conducto vertebral, ¿verdad? Están conectados con el conducto vertebral de imagen. Entonces, ¿cuál es la función de estos agujeros intervertebrales? Pues que por ahí pasan los nervios espinales
y los vasos sanguíneos que los acompañan, las arterias y las venas, ¿verdad? Son los agujeros intervertebrales. Bueno, me voy a regresar aquí. Y ya las láminas, pues son estructuras óseas, como vemos aquí, aplanadas, ¿verdad? Son planas y se extienden a partir de cada pedículo para unirse en la línea media, ¿verdad? Entonces una lámina derecha, una izquierda, y se unen una izquierda y una derecha en la línea media para unirse y formar la parte posterior, pues, de todo el arco vertebral, ¿verdad? Entonces las láminas forman la parte posterior del arco vertebral, ¿vale? ¿Qué más? Pues son pares, ¿no? Son las porciones pares del arco vertebral y conectan entonces a quién? A las apófisis, ¿qué? Transversas con las apófisis espinosas, ¿verdad? Este arco, esta lámina sirve para unir las apófisis transversas con la apófisis espinosa, ¿vale? Serían las, digamos, características más importantes. Ahora bien, dijimos que esto es el cuerpo, ¿verdad? Toda esta parte posterior, desde el pedículo hasta todas las apófisis, incluyendo todo el arco vertebral, a eso se le llama macizo apofisiario, todo esto, toda la parte posterior, digamos, detrás del cuerpo vertebral, que está unido por los pedículos, se le llama macizo apofisiario, es decir, las apófisis, la lámina y los pedículos. Toda esta parte posterior se le llama macizo apofisiario, digamos que es la parte móvil, ¿verdad?, de la vértebra, porque tiene pues músculos que se insertan ahí en la periferia y pues ocupan, ¿verdad?, la parte de atrás entre cada apófisis espinosa, ¿sale? Entonces, este es el cuerpo y esto en conjunto también se le llama macizo apofisiario, ¿ok? Entonces aquí veíamos, ¿verdad? Dijimos que la unión de muchas vértebras, cada vértebra tiene su propio agujero vertebral, como ya dijimos, la unión de todo eso forma, pues, el conducto vertebral, ¿verdad? ¿Qué es esto? Conducto vertebral. Por donde pasa la médula espinal y salen las raíces, ¿verdad?, de los nervios espinales. Entonces aquí vemos el conducto vertebral que contiene la médula y aquí están los cuerpos vertebrales. Y aquí lo notamos otra vez, ¿verdad? El conducto vertebral, aquí están los cuerpos, ¿verdad? Este es un corte sagital, los cuerpos vertebrales, aquí está el conducto vertebral formado por la unión de muchos, ¿qué? De muchos orificios vertebrales, ¿verdad? Entonces la unión de muchos orificios vertebrales de cada vértebra forma el conducto vertebral, que es este, ¿verdad? Y a su vez el conducto vertebral, vean, está comunicado con cada orificio, ¿qué? Con cada orificio intervertebral u orificio de conjunción, por donde salen pues las raíces nerviosas. Sí queda claro, ¿verdad? Este conducto vertebral, pues, o foramen vertebral, se abre entonces a ambos lados en los forámenes intervertebrales, a los agujeros de conjunción, ¿verdad? Que veíamos aquí, se abre hacia los lados, ¿verdad? Por aquí se abre, al unirse ¿quién? Pues al unirse cada pedículo de una vértebra con el otro. Entonces sí queda claro, ¿verdad? Los agujeros intervertebrales comunican directamente con el conducto vertebral para que salgan por ahí los nervios espinales. El conducto vertebral entonces se forma a partir del arco y del cuerpo vertebral, como dijimos hace rato. ¿Y para qué ese conducto vertebral, hasta dónde llega ese conducto vertebral? Ya dijimos, contiene la médula y también contiene sus meninges, ¿verdad?, que la rodean. ¿Y hasta dónde llega este conducto vertebral hacia arriba? ¿Con quién se conecta? ¿O con quién se continúa? ¿Con el tallo cerebral? Ajá, sí, bueno, sí, claro, la médula, ¿no? Con el tallo, pero como tal, o sea, el orificio en sí, la estructura de la columna, ¿con quién se continúa hacia arriba? Todo este conducto vertebral, ¿en dónde termina? ¿Con quién se continúa? Con el cerebro. ¿Con el foramen magno? Con el foramen magno, ¿verdad? Con el foramen magno, ¿de quién? Del hueso occipital. Ajá, con el foramen magno, pues del cráneo, ¿verdad? Y ya comunica, pues, hacia la cavidad craneal, ahora sí como dicen, con todas las estructuras del tallo cerebral y del encéfalo. Ya ustedes revisaron eso, ¿verdad? Todo lo de los huesos del cráneo. ¿Cuánto mide el agujero magno más o menos? ¿Quién me dice? Bueno, ya queda un minuto, voy a terminar esta sesión y se conectan a la que sigue, ¿sale? Sí, gracias, doctor.
¿Ya me escuchan? Ya estamos de regreso. Sí, doctor. Bueno, entonces decíamos que el conducto vertebral entonces, pues se forma ¿por quién? ¿A partir de qué? ¿De qué estructuras? Todo el conducto, ¿cómo se va formando? O sea, la conjunción, ¿verdad? La unión de muchos forámenes vertebrales de cada vértebra, cuando se une una con otra, una con otra, una con otra, forma todo el conducto vertebral, que es este, ¿verdad? Que es por donde pasa la médula espinal, ¿verdad? Así es como se forma. Y ya a cada lado se comunica con los forámenes intervertebrales, ¿verdad? Que saldrían por aquí. Cada foramen intervertebral que se forma, ya dijimos, por medio de los pedículos de sus escotaduras, ¿verdad? Inferiores y superiores, se forman los agujeros intervertebrales. Sí queda claro, ¿verdad? Las estructuras que ubicamos aquí, ¿verdad? ¿Cuánto mide entonces el agujero magno? ¿Quién me dice? Como unos 3.5 centímetros aproximadamente. Sí, su diámetro, digamos, sí, su diámetro antero-posterior mide eso, 35 milímetros, y transversalmente unos 30 milímetros. ¿Y qué pasa por ahí? ¿Y qué pasa por el ano? La transición bulbomedular. ¿Mandé? La transición bulbomedular. ¿Qué usa la médula oblongada? ¿Qué más? ¿Qué más entra al cráneo por ese agujero? Las meninges. Ajá, todo, ¿verdad? Todo, ajá. Todas las membranas que cubren la médula espinal, ¿qué más? Las arterias vertebrales. Y a cada lado también por ahí entra el nervio accesorio, ¿verdad? El 11º par. Nervio accesorio. Que después lo vamos a revisar, ¿verdad? Bueno, entonces ya terminamos con cómo se forman los agujeros intervertebrales y el conducto vertebral. ¿Quedó alguna duda de eso o sí quedó bien claro? Porque pues es muy importante que comprendamos, ¿verdad? Esa estructura. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Bueno, luego siguen las apófisis que habíamos mencionado. ¿Cuántas apófisis dijimos que había en total? 7. 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las apófisis? Pues son relieves óseos, ¿verdad? Como vemos aquí, son salientes óseas muy prominentes que surgen del contorno ¿de quién? Pues del arco vertebral, ¿verdad? Que es este. Del arco vertebral salen las apófisis y le dan un aspecto muy irregular a todas las vértebras. ¿Cuál es la función primordial de estas apófisis? Pues darle inserción a diferentes músculos y ligamentos de cada región y establecer articulaciones, ¿verdad? Con las vértebras vecinas, pero como ya dijimos también incluso con las costillas, ¿no? Como vamos a ver. Entonces le dan mucha flexibilidad y básicamente le dan la movilidad, ¿verdad? Que habíamos mencionado hace rato. Entonces se distinguen pues estas apófisis que habíamos mencionado. Dos apófisis transversas, ¿verdad? Que son estas, que salen a cada lado a partir del arco. Dos apófisis transversas, una a cada lado, salen de la unión ¿de quién? De la unión del pedículo y la lámina, ¿verdad? Aquí estaría la lámina del pedículo, de ahí salen las apófisis transversas y se dirigen hacia afuera, ¿ok? Luego hay una apófisis espinosa, que es esta, es una saliente, ¿verdad? Es única y se origina, ya dijimos, del punto de unión ¿de quién? De ambas, ¿qué? De la unión de ambas, ¿qué? Láminas. De ambas láminas, ¿verdad? De la lámina de cada lado, de la unión de ambas láminas se forma la apófisis espinosa y se dirige hacia el plano posterior de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante porque también se insertan músculos del dorso y ligamentos muy fuertes, como vamos a ver ahorita. Luego siguen las 4 apófisis, ¿qué? Articulares, ¿verdad? Aquí se ve mejor, dijimos que había una inferior y una superior. Aquí están las apófisis articulares. Son 2 a cada lado, una superior y una inferior. También se llama apófisis facetarias, con C, facetarias, ¿verdad? Aquí las ven, estas son, ¿verdad? Las apófisis articulares, hay una superior y una inferior, ¿verdad? En cada vértebra, aquí se nota mejor, 2 en cada lado. Y aquí pues las vemos como de arriba, ¿verdad?
arriba y abajo. Son las apófisis o facetas, apófisis articulares o apófisis facetarias. Entonces tienen dos, ven, esto que se ve como azulito, son las carillas articulares, ¿verdad? Las superficies articulares. Entonces hay dos superficies articulares superiores y dos superficies articulares inferiores, ¿verdad? Que serían estas, las superficies articulares superiores e inferiores, para unirse con las vértebras adyacentes, ¿verdad? Como vemos aquí. Ahorita vamos a ver este tipo de articulación. Entonces, básicamente esa es la principal función de estas apófisis. Hay algo que se llama istmo vertebral. Es un punto débil de las vértebras que se puede romper. Aquí sería más o menos el istmo, ¿verdad? Se puede romper porque es más, digamos que es más débil, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, pues ya habíamos dicho, a ver, ¿cómo estaría? ¿Quién me dice los límites del agujero intervertebral? Ya para terminar con las partes de las vértebras. ¿Cuáles serían los límites de cada agujero intervertebral? ¿Los pedículos? ¿Mandé? Ajá, digamos, por ejemplo, el límite posterior, ¿cuál sería? Las láminas. Vean, aquí, esto es lo anterior y esto es lo posterior, ¿verdad? ¿Cuál sería el límite posterior de cada, este es el agujero, ¿verdad? Todo esto. ¿Cuál sería el límite posterior del agujero? Las apófisis Articulares. Ajá, exactamente, las articulaciones, ¿verdad? Se llaman articulaciones sigapoficiarias, con C, ahorita lo vamos a ver. Estas son articulaciones sigapoficiarias. Ese es el límite posterior. ¿Cuál sería, digamos, el límite anterior? La parte anterior, ¿cuál sería el límite? Los discos intervertebrales. Sí, ¿verdad? La unión, ¿mandé? O sea, sería parte de los discos intervertebrales, también sería parte del cuerpo. Les decía, los cuerpos, parte del cuerpo de dos vértebras y el disco intervertebral, muy bien, y los cuerpos adyacentes. Entonces, esos serían, digamos, los límites. Ya dijimos, la parte superior está formada por la incisura inferior y la parte inferior está formada por la incisura superior respectivamente, ¿sale? Entonces ya quedó bien Doctor, claro eso, ¿verdad? Bueno, las apófisis también se conocen como procesos. Es que lo encontré Sí, claro. también como... Sí, claro, ya ve que les mandé la tablita de la primera clase que vimos, donde estaban los términos, ¿no? La terminología ósea y articular, y también tienen, se les llama así, ¿verdad? Apófisis o procesos, ¿verdad? Proceso espinoso o apófisis espinosa, es lo mismo, ¿verdad? Algunos libros lo manejan así, de diferente nombre, pero es lo mismo, ¿sale? Y bueno, Gracias. Y pues lo que se conoce como espina bífida. La espina bífida, entonces, pues es una columna vertebral, vean, que está abierta, ¿verdad? Está partida. ¿Por qué? Porque puede ser desde que no cierra bien el conducto del tubo neural, porque faltó la parte posterior, ¿de quién? De los arcos, ¿verdad? De los arcos vertebrales. Falta la parte posterior de los arcos vertebrales y entonces, pues esa parte posterior del conducto vertebral permanece abierto, vean, queda abierto, porque no se formó eso de esta parte de la vértebra. Entonces, ver 2 o 3 vértebras o más, dependiendo, y entonces faltan también las apófisis, ¿qué? Espinosas, ¿verdad? Falta esa parte del arco de cada vértebra. Y entonces, ¿qué problemas se pueden presentar? Si está abierta la columna, ¿qué es lo que protruye por aquí? La médula espinal. Vean. Pues está con los la nervios. médula junto con sus y la médula espinal. ¿Y cómo se le llama a esa protrusión? Cuando solo protruyen las meninges. Meningocele. Y cuando protruye todo, ¿cómo se le llama? Mielomeningocele. Mielomeningocele, ¿verdad? Bueno, entonces a eso se le llama espina bífida, para que lean un poquito de eso, ya no se les olvide. Cuando veamos lo del sistema nervioso, vamos a volver a recordar ya propiamente la protrusión de estas estructuras del sistema nervioso, ¿verdad? De las meninges o de la propia médula espinal. Entonces, a eso se le llama espina bífida, ¿verdad? Puede haber de dos tipos. Incluso hay veces que no se nota y hay veces que sí está muy abierta. Hay personas que tienen un problema de espina bífida
y que nunca se dan cuenta porque es asintomática, no se dan cuenta. Ya cuando es más grave, como en el caso de aquí, pues ya se ve este defecto en los niños cuando nacen, ¿verdad? Y ya pues es muy notorio ese problema, pero puede pasar incluso a veces desapercibido, ¿sale? Bueno, ya habíamos mencionado que hay distintas regiones cervicales, como ya lo vimos, y aquí esta imagen nos representa clínicamente cómo podemos ir ubicando, ¿verdad? Las principales, digamos, salientes óseas de la columna vertebral sobre nuestro dorso, sobre nuestra espalda. Entonces aquí vemos dónde se localiza, por ejemplo, C2 a nivel de la nuca, C7, que es la vértebra, y la primera torácica, ¿verdad? Y así sucesivamente. Yo les envío estas imágenes para que lo tengan y lo tomen como referencia. Igualmente, este cuadrito está muy interesante porque nos marca algunas estructuras, cómo se corresponden con cada nivel de algunas de las vértebras, a nivel cervical, a nivel torácico, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se relaciona alguna estructura con el nivel de cada vértebra para podernos ubicar, ¿sale? Por ejemplo, a nivel del ombligo, pues quedaría L3 o L4, por ejemplo. Las crestas ilíacas quedan a nivel de L4 y así sucesivamente. Entonces, después les mando también esta imagen para que ya la tengan. Entonces, ya dijimos que dependiendo de cada región, pues las vértebras tienen diferente morfología o diferente estructura. ¿Por qué? Porque cada región de función y se van formando de acuerdo a esas curvaturas que vimos y a las estructuras con las que se van relacionando. Entonces, las vértebras cervicales, pues más o menos dijimos, ¿verdad?, que eran más o menos pequeñas, su cuerpo vertebral es poco voluminoso y es un poquito alargado transversalmente, ¿verdad?, como vemos aquí. Es decir, su eje transversal es mayor que el eje antero-posterior. Tienen esa característica, pues, porque su principal función debe ser la movilidad, aunque las primeras dos vértebras, pues, tienen articulaciones con el cráneo, como vamos a ver en la siguiente clase, ¿sale? Algo importante, que en este cuerpo, a nivel de las vértebras cervicales, vean, hay aquí como un levantamiento, ¿sí lo ven? Esto, aquí, como otra apófisis pequeñita en el cuerpo. ¿Cómo se le llama a esto? A esto que está aquí levantadito, que sale de la parte superior del Procesos unciformes. Apófisis semilunares. Ajá, son las apófisis o procesos unciformes, ¿verdad? Aquí lo vemos, este piquito que se ve aquí es el proceso o apófisis unciforme. Aquí lo vemos, también se les llama apófisis semilunares, porque están un poquito incurvados, ¿no? Como una media luna. Apófisis semilunares. Hacen relieve, pues, a lo largo del margen lateral de la cara superior del cuerpo de la vértebra, ¿sale? ¿Cuál es la importancia de estas apófisis unciformes? ¿Forman qué? También forman articulaciones. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Articulación uncocervical. Uncovertebral, ¿verdad? Articulación uncovertebral, y sí, claro, solamente están en el segmento cervical, por eso también las podemos decir así, pero son articulaciones uncovertebrales a través del cuerpo de cada vértebra superior, pues, o sea, de su parte superior, por medio del disco intervertebral de la otra vértebra, pero solamente a nivel cervical. Normalmente estas apófisis aparecen más o menos hasta los 10 años de vida, más o menos, ¿sale? Durante el desarrollo. Y los pedículos, por ejemplo, de estas, vean, los pedículos pues son muy cortitos, ¿verdad? Son muy cortos, y ya dijimos que también por ahí, por este orificio, bueno, en la cercanía de esos pedículos, digamos, contribuyen para formar el agujero transverso, que es este. ¿Por qué? Porque una característica de las vértebras precisamente cervicales es que la apófisis transversa, que es esta, tiene unos agujeros, que no lo habíamos mencionado, ¿verdad? Hace rato. Cuando vimos las vértebras tipo no mencionamos esto, pero a nivel cervical, sus apófisis transversas tienen un pequeño orificio y se llama orificio o foramen transverso. Esa es una característica precisamente de las vértebras cervicales, ¿sale? Son muy horizontales, si se dan cuenta, muy horizontal y tienen pues una forma acanalada, pues, pero forman este orificio y terminan en una forma acanalada, como vemos aquí, como digamos en dos pequeños tubérculos, ¿no? Vean, como forma de Y, dos tubérculos pequeñitos, pero sobre todo contienen
al agujero transverso. ¿Ok? Luego las apófisis espinosas también, si se dan cuenta, son diferentes a la que vimos hace rato en una vértebra tipo. ¿Por qué? Porque también terminan en forma de ¿qué? De pequeños ¿qué? Tubérculos, ¿verdad? Tiene una forma bituberculada también, vean. Forman dos pequeños tubérculos. O sea, son cortas, pero son bífidas, ¿verdad? Tienen forma bífida por estos dos tubérculos semejantes a las apófisis transversas, pero aquí están un poquito más marcados, ¿ok? Digamos que, ¿y qué más? Bueno, el agujero vertebral normalmente tiene forma triangular, ¿verdad? En estos segmentos. Tiene forma triangular y pues, ¿qué más? Sería lo más importante, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo más que haya leído de las vértebras cervicales? Algo importante es que de la vértebra 3, de C3 hasta C6, la arteria vertebral, como habíamos dicho hace rato, pasa a través de ¿quién? Precisamente de los agujeros transversos. Desde C6, digamos, desde lo más distal hacia lo más proximal, desde C6 hasta C3, la arteria vertebral pasa a través de los agujeros transversos de las apófisis transversas de estas vértebras cervicales, ¿verdad? Llega hacia el cráneo, de abajo hacia arriba, junto con ¿quién? Pues con las venas vertebrales y con todo el plexo nervioso vertebral, o sea, la parte del simpático, ¿verdad? Que vamos a ver después. A nivel de C7, estas estructuras que acabo de mencionar no pasan por el orificio transverso, pasan por el espacio intervertebral, que sería aquí. ¿Sí queda claro? Entonces solamente, aquí lo vemos, bueno, aquí está otra imagen de las vértebras cervicales con las características que estamos mencionando, su orificio transverso, sus pequeños tubérculos, ¿verdad? Que sobresalen, aquí la vemos de lado, etcétera, y vean, esto es lo que les comentaba, desde C6 hasta C3 pasan precisamente por el orificio transverso, y ya en C7 pasan por el orificio intervertebral, y ya de ahí se siguen así en toda la columna vertebral hacia abajo. Es una característica de las vértebras cervicales. Entonces aquí vemos sus principales características. De todos modos, si no tienen estas imágenes, después les envío la imagen representativa de cada una para que las tengan ahí. ¿Sale? Entonces sí quedó clara esas características, ¿no? Bueno, a ver, sí, es que voy a empezar de abajo con algunas características individuales. Entonces hay que revisar la primera vértebra, que dijimos que era muy diferente, ¿verdad?, al resto de las demás, y la vértebra cervical 1 se llama Atlas, como ustedes ya lo saben. ¿Por qué le pusieron así los anatomistas antiguos? En honor al titán Atlas. ¿Mandé? En honor al titán Atlas. Ajá, ¿qué hacía Atlas? Sostener el cielo. El mundo. No, el cielo. Pero El cielo, ¿verdad? O sea, estaba apoyado en la tierra y sostenía el cielo, ¿verdad?, con sus hombros, porque lo castigó el dios Zeus, de acuerdo a la mitología griega. Entonces, por eso le pusieron así Atlas. ¿Por qué? Pues, porque está situada esta vértebra, es la primera vértebra, y está situada, pues, justamente debajo de la cabeza, deteniéndola, ¿verdad?, digamos. Por eso proviene ahí el nombre de Atlas. Tiene forma de anillo, ¿verdad?, como vemos. Tiene forma como de un anillo, un poco irregular. ¿Y cuál es la característica principal? Aquí dice que esta vértebra no tiene cuerpo vertebral. Vean, no tiene. Si lo notan, ¿verdad? Solamente es como si fuera el arco, ¿verdad?, de las vértebras normales, o bueno, del resto de las vértebras. Entonces, su principal característica es que no posee cuerpo vertebral. De hecho, podemos decir que el cuerpo vertebral de C1 se fusiona, está fusionado con el de ¿quién? Con el de C2, con el del axis. Durante el desarrollo se fusionan, y por eso permite que se forme el diente del axis, que vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces está fusionado el cuerpo en el desarrollo para permitir el desarrollo del diente del axis, y por lo tanto no hay disco intervertebral entre C2 y C1. Se unen de otra manera, ¿verdad? Se articulan de otra forma, como vamos a ver. Entonces, esa sería una de las principales características. Entonces, solamente tiene dos arcos, ¿verdad? Un arco anterior, como vemos aquí, un arco posterior, y se unen a los lados en lo que se conoce como como masas laterales, ¿verdad? Todas estas serían las masas laterales unidas por un arco anterior
y un arco posterior, ¿sale? Por eso tiene forma como de anillo. Entonces, a nivel de cada masa lateral hay superficies articulares, ¿verdad? Hay una carilla articular superior y hay esta es una vista inferior, una carilla articular inferior, ¿verdad? Superior e inferior. Esta carilla articular superior, ¿con quién se articula? Con el occipital. Con los cóndilos del occipital. ¿Y las carillas articulares inferiores, con quién se articulan? Con el axis. Con el axis, ¿verdad? Como vamos a ver después. ¿Sale? Entonces nada más tiene esta estructura. Por lo tanto, su orificio vertebral, ¿cómo es? El agujero vertebral, ¿cómo es? ¿Pequeño o grande? Grande. Es muy grande, ¿verdad? Es el mayor de todas, digamos. Comparado con el resto de las vértebras, tiene un diámetro mayor, ¿verdad? Tiene la parte anterior. Bueno, y algo importante, en el arco anterior, en la parte interna, hay una superficie articular para articularse ¿con quién? Ya lo mencioné. Con él. ¿Con el diente? Con el diente del axis, ¿verdad? Aquí es donde se forma la articulación atlantoaxoidal media, ¿verdad? Que vamos a ver el miércoles. Aquí se articula con el diente. Esa parte, ¿verdad? Y además, este mismo orificio, entonces la parte anterior del orificio sirve para que el atlas se articule con el diente del axis. Y la parte posterior está delimitada por medio de ¿quién? ¿Quién me dice? De las masas laterales. No, el orificio como tal, vean, está dividido en una porción anterior y en una porción posterior. ¿Quién divide a este orificio vertebral del atlas? El ligamento del atlas. Sí, bueno, ¿cómo se le llama ese ligamento? Ligamento transverso del atlas. Ajá, el ligamento transverso, ¿verdad? Divide al orificio en una porción anterior para la articulación atlantoaxoidea media, para unirse con el diente, y entonces aquí iría, ¿verdad?, el ligamento transverso. Y en la parte posterior, ¿quién se aloja? ¿Qué hay aquí en esta parte posterior del agujero vertebral del atlas? ¿La médula espinal? ¿Quién ocupa? Pues la médula espinal, ¿verdad? Pasa por aquí. La médula espinal pasa por aquí y adelantito se forma la articulación con el diente del axis. Por eso es muy grande este agujero transverso, ¿verdad? Entonces ya de cada masa lateral también surgen ¿quién? Sus apófisis transversas, ¿verdad? Con su orificio que ya habíamos mencionado, son más o menos fuertes, son un poco largas y parecidas pues a las que ya habíamos dicho del resto de las vértebras cervicales. Entonces aquí se une con el occipital y eso nos permite la inclinación, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo de la cabeza sobre la columna vertebral, como lo vamos a ver en las otras clases, ¿sale? Entonces el arco anterior, pues lo importante es eso, vean, tiene un tubérculo, hay un tubérculo anterior en el arco anterior y hay un tubérculo posterior en el arco posterior. Por ejemplo, en el tubérculo anterior se inserta el músculo largo del cuello, por ejemplo, ¿no? Sirven para inserciones de músculos importantes que tienen que ver con la movilidad de la cabeza. Y en el tubérculo posterior, por ejemplo, se inserta a cada lado el músculo recto, el recto posterior menor de la cabeza. Son músculos que tienen que ver con la movilidad del cráneo junto con las vértebras, pues... ¿En el posterior está el ligamento nucal, doctor? Bueno, sí, por ahí vamos a ver eso. También ahí llega hasta atrás todo el ligamento nucal, hasta que se une hasta el cráneo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya no se les olvide, la función principal del arco anterior es unirse en su parte interna, unirse con el diente, ¿sí? Entonces el diente se mantiene unido por el ligamento transverso, ¿verdad? Que está situado aquí, ¿vale? ¿Para qué sirve el diente del axis? Pues sirve como un pivote que nos permite, o que le permite al atlas y a la cabeza, pues, estar unidas y rotar sobre el eje, ¿verdad? Sobre el eje axial, como vamos a ver después. Entonces sí quedó claro más o menos cómo es la estructura del atlas, ¿verdad? No tiene cuerpo, solamente sus arcos y sus masas laterales que sirven como superficies articulares para el cráneo y para el axis, que es la segunda vértebra, ¿sale? Las apófisis transversas son grandes, son un poquito largas y sirven como palancas, ¿verdad? Para la acción
de los músculos que se localizan ahí, los que nos permiten mover la cabeza, tanto en la articulación atlantoaxoidea o atlantoaxial, sobre todo, y pues rotar, ¿verdad? Sobre C2, que estaría aquí abajo, ¿sale? Bueno, ¿qué pasa con el atlas? Pues se puede lesionar, ¿verdad? Se puede fracturar en algunos accidentes, y a la fractura del atlas, hay un tipo de fractura del atlas que se llama fractura de Jefferson. ¿Qué ven aquí, en esta imagen? ¿Qué notan aquí? Es la fractura de una... ¿Mande? Bueno, de una vértebra, ¿no? ¿Sería una fractura del atlas? Pues este es el atlas, ¿verdad? ¿Y dónde están las Sí, es el fracturas? atlas. En el arco. ¿La masa en el- lateral? Los arcos, de sus En el arco anterior. Más bien en los arcos, ¿verdad? Este sería el arco anterior. Aquí hay dos, ¿verdad? Dos fracturas, y aquí también En el una arco en el arco posterior. Aquí también lo vemos. Aquí se ven adelante y atrás. Entonces, ¿en qué consiste la fractura de Jefferson? Pues aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí un dibujito, ya lo entendemos mejor. Aquí está el atlas, su arco anterior, su arco posterior, y vean, se rompe, ¿verdad? Se puede fracturar a nivel del arco anterior y del arco posterior. Por eso se le llama fractura por estallido, así se le conoce. Y se da generalmente por golpes fuertes en la parte superior de la cabeza, o sea, por un aumento de una sobrecarga axial, ¿verdad? Del eje axial de la cabeza, o bien cuando hay una caída hacia abajo y que se golpea a la persona en la punta de la cabeza, ¿verdad? Por una caída, digamos, de altura, caer hacia abajo o recibir un golpe desde arriba sobre la cabeza. Entonces se estalla, ¿verdad? Se estalla el atlas, porque recibe toda esa fuerza axial, digamos, ¿no? Entonces se pueden romper ambos anillos, bueno, ambos arcos, tanto el anterior como el posterior. Normalmente así sucede, vean, el anterior y el posterior. Y se desplazan obviamente hacia los lados las masas que, vean, se desplazan a los lados las masas laterales. Si lo notan, ¿verdad? Cómo está todo desplazado y ya perdió su forma. A eso se le llama fractura de Jefferson. Más o menos representa el 5% de todas las fracturas de la columna vertebral. Y casi la mitad de estas fracturas de Jefferson se asocian con fractura de ¿quién? ¿Con quién creen? Del occipital. Del axis, ¿verdad? Del axis, más bien del axis. Ajá, un 40-45% se asocia con fracturas del axis. ¿Cómo se ven estas fracturas? Pues en una tomografía, como lo vemos aquí, o bien en una radiografía, pero ¿cómo creen que tengan que pedir esa radiografía para ver las fracturas del atlas? ¿Una radiografía de qué tipo? ¿AP, lateral o cómo? ¿Alguien ha leído? Una radiografía con la boca abierta, como vamos a ver ahorita, ¿sale? Para que ya lo vayan recordando. Entonces, fractura de Jefferson, ¿sale? Luego nos seguimos con la siguiente vértebra, que es la vértebra cervical 2, o se llama axis. ¿Por qué se llamará axis? ¿Por qué le pusieron axis? ¿Qué es el eje de rotación? Ajá, porque constituye el eje de los movimientos de rotación de la cabeza, ¿verdad? Entonces, es el eje sobre el cual rota la cabeza sobre la columna vertebral. Entonces, por eso le pusieron así, axis. Digamos, el axis es la vértebra cervical más grande, ¿verdad? Es muy robusta, como podemos ver aquí, ¿sale? Tiene características diferentes al atlas. Esta sí tiene su cuerpo vertebral, que es aquí está, su cuerpo vertebral. Nos quedan 10 minutos. Este es su cuerpo vertebral, y de ahí, la característica más importante es que de este cuerpo vertebral sobresale, ¿verdad? Sobresale una saliente ósea muy, muy notoria. ¿Cómo se le llama? ¿El diente? Es el diente del axis. ¿Cuál es el nombre, digamos, correcto? Proceso odontoides, ¿verdad? Es la apófisis odontoides, pero normalmente le conocemos como el diente del axis. Entonces representa el cuerpo, digamos, del atlas que se soldó con el axis, lo que les decía hace rato, ¿verdad? Esta parte representa el cuerpo del atlas que se soldó con el propio axis, y por eso están unidos en esa articulación que ya mencionamos hace rato. Este diente, pues como vemos, es cilíndrico, ¿verdad? Tiene una parte más ancha hacia arriba, un cuerpo, y la parte que se une, pues, con el propio cuerpo del axis.
y vean, ¿qué es esto blanquito? Es una carilla que articular, ¿verdad? ¿Cuántas carillas articulares tiene el diente del axis? Dos. Dos. Una posterior y una Una anterior. anterior y una posterior. Aquí lo vemos, una anterior y una posterior. ¿Para qué sirve cada una? La carilla anterior, ¿para qué sirve? La carilla anterior, ¿para qué sirve? ¿Con quién se articula la carilla anterior del diente del axis? Ya lo dijimos hace rato. Con el Con el tuberculino. atlas. Ajá, sí, claro, con el atlas, pero ¿con qué parte del atlas? Con el Aquí lo tuberculino. vemos, ¿verdad? Dijimos que tenía una carilla para el diente del axis. ¿Cuál parte? ¿El arco qué? Anterior. El arco Arco anterior. del atlas, ¿verdad? Entonces, esa carilla articular anterior, que es esta, se articula con el arco anterior del atlas. ¿Y la carilla articular posterior para qué servirá? ¿Con quién se articula esta posterior? Esta. Con el ligamento transverso del atlas. Precisamente, ¿verdad? Con el ligamento transverso, aquí entra el diente y aquí estaría el ligamento transverso y se articula pues con esta parte posterior del diente. Muy bien. Entonces, el diente forma como tal dos articulaciones, ¿verdad? Las vamos a ver después. La parte más superior, pues es el vértice del diente, ¿verdad? Digamos, esto es el vértice del diente, ¿no? La parte más sobresaliente, ¿sale? Esas serían las características más importantes, pues, del axis, ¿sale? Y aquí vemos también que se puede fracturar, ¿verdad? El axis se puede fracturar. Entonces, puede ser que haya dos tipos de fracturas del axis. La fractura del diente como tal o la fractura, pues, del cuerpo del axis. Y aquí vemos imagen de la fractura del diente del axis. Al igual como les decía hace rato, vean, esta es una radiografía con la boca ¿qué? Así se pide. Rayos X con la boca abierta. Y son especiales para ver precisamente las fracturas del axis y del atlas. Entonces aquí vean, nos señalan, ¿qué es esto que se ve aquí? Pues justamente es la apófisis ¿qué? Odontoide. Es el diente, ¿verdad? Es el diente del atlas. Esto que se ve a los lados, ¿qué serían? Las masas ¿qué? Las masas laterales. Del ¿De Atlas. quién? Del Atlas. Del Del Atlas, ¿verdad? Del Atlas. Incluso aquí nos marcan, vean, se alcanza a distinguir la articulación atlantoaxial lateral. Aquí, ¿verdad? Aquí. Y bueno, vean, esta es la carilla articular inferior. Esta es la apófisis transversa del propio atlas. Se aprecian varias estructuras. Por eso se pide una radiografía especial con la boca abierta. Entonces, ¿esos espacios que se ven son las fracturas de los arcos anteriores? ¿O mero, o así se ve como en la radiografía? No, así, digamos, así se ve normalmente. Aquí más bien lo que sobresale, aquí, vean, esto que se ve aquí, ¿qué sería? Aquí sí que sería, ¿una qué? Esta rayita que ¿Una se ve aquí fractura? oscura, Una fractura. sería una fractura del diente del axis, ¿sale? Aquí lo vemos mejor, vean. Aquí se ve, ¿verdad? Perdón, ya estamos de regreso, ¿sí me escuchan?
Sí. Sí, Ok. ya. Entonces les decía, en la lesión la fractura del diente del axis tipo 1, ¿qué es lo que se fractura? Sería esto, ¿verdad? Ahí que está fracturado. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Vértice. El vértice, ¿verdad? Entonces en la tipo 1, pues nada más es una pequeña, la punta, ¿verdad? La puntita, ahora sí que la puntita de la cabecita del diente. En el tipo 2, ¿qué es lo que se fractura? Todo el diente, bueno, la unión del diente con el La cuerpo. base, ¿verdad? La base, dijimos que este es el vértice, la cabeza, el cuerpo y el cuello. Entonces se fractura la base, ¿verdad? Del diente del axis. Y en la tipo 3, ¿hasta dónde abarca la fractura? Pues todo, Hasta ¿verdad? La las base y parte más hasta la laterales. unión, ¿verdad? Ajá, bueno, la unión con el cuerpo del axis, aquí sería todo el diente y la unión, ¿verdad? Con el cuerpo del axis, aquí lo vemos, ¿verdad? Este sería tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces aquí, en esta radiografía, no, ya me fui muy abajo. En esta, ¿qué fractura sería? Si se alcanza a ver aquí. Esta es la fractura, ¿verdad? Aquí está el trazo de la fractura. ¿Sería la tipo 3? Pues casi tipo 2, ¿verdad? Tal vez aquí, porque es la unión, ¿verdad? Tal vez tipo 2 en la base del diente. A ver, aquí lo vemos. ¿Esta qué fractura sería? Esta es una resonancia, ¿verdad? Estos que serían los cóndilos, ¿verdad? Estos son los cóndilos del occipital, este es el atlas y este es el axis. Estos serían las masas laterales del atlas. Estas serían partes de los cóndilos del occipital y aquí sobresale el diente. ¿Esta qué tipo de fractura del diente Es sería? una tipo 1. Tipo 1, esta Tipo 2, 2. y esta. tipo Sería 3. 3. Sería tipo 3, ¿verdad? Ya se ve más grande. Entonces, en general, las fracturas de todo el axis representan casi un 20%, un 18 a 20% de todas las lesiones de la columna vertebral. Y ya las del diente, más o menos, se afecta el diente como en un 60% de todas las fracturas del axis, ¿sale? También entonces, ¿qué radiografías no son útiles? Son útiles para detectar la fractura del diente del axis. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta Boca radiografía? abierta. En boca abierta. Con boca abierta, también incluso en rayos X cervicales laterales y obviamente pues hay que pedir una Resonancia. tomo, una tomografía, ¿verdad? Sí, una tomografía, también se podría pedir una resonancia, ¿no? Sale. Y luego, aparte de que se fractura el diente, bueno, aquí vemos, ¿verdad? Vean, esta es una pieza ósea real y aquí está fracturado, ¿verdad? ¿Qué tipo de fractura sería? Tipo 3. 3. Tipo 3, ¿verdad? Tres. Este es un modelo óseo, ¿verdad? Verdadero, real, y aquí se ve muy bien, ¿verdad? Ok. Pero también, además de que se puede fracturar solamente el diente, pues también se puede fracturar como tal, pues la vértebra, ¿verdad? La vértebra del axis. ¿Qué ven aquí en estas radiografías? A ver, en esta, ¿notan algo? ¿Notan algo en esta radiografía? Es una radiografía lateral, ¿verdad? Cervical. ¿Notan algo? Esta sería cuál, ¿esto qué es? Pues el cráneo, ¿verdad? El occipital. ¿Esta vértebra cuál es? Atlas. Atlas. Esta, Al axis. Axis. esta, C3. T3. y así sucesivamente. C4. Ajá, entonces, ¿qué notan? ¿Qué notan aquí? Fractura en la En el arco.
Ok, ya estamos de regreso. ¿Sí me escuchan? Sí, Cierto. Se terminó la otra clase, ¿verdad? Se terminó la otra clase y no me di cuenta. Entonces, vean, hay una fractura aquí, Sí. ¿sí lo notan? Esto es la fractura. Aquí, ¿verdad? ¿Sí la ven? Aquí está la fractura. A esta fractura del axis se le conoce como fractura del ahorcado. ¿Por qué? Porque se afectan básicamente los pedículos, ¿verdad? Los pedículos, o sea, la parte posterior de la vértebra, ¿verdad? La parte del arco vertebral, y pueden lesionarse también las facetas, las superficies articulares, interarticulares, etcétera. Es la región posterior, ¿verdad? Del arco de la vértebra, no es el cuerpo, es la parte posterior. Más o menos representa un 20% de todas las fracturas del axis, ¿sale? Y esa fractura, ¿cuál creen que sea el mecanismo de lesión de esa fractura? El del Atlas dijimos que era por un golpe, ¿verdad? Por una fuerza axial, ya sea de arriba hacia abajo o cuando cae el paciente de cabeza. Por eso es en estallido. Aquí, ¿cuál creen que sea el mecanismo de la lesión? Eso En las también. fracturas hay varios Un mecanismos golpe de lesión. posterior. ¿Mande? No sé, un traumatismo. Ajá, sí, básicamente es por una extensión forzada. Una extensión, ¿verdad? Cuando se mueve hacia atrás, el cuello. Los famosos latigazos. Ajá, podría ser, ¿verdad? O un traumatismo, etcétera. ¿Ok? Entonces se llama fractura del ahorcado, precisamente porque antes, ¿verdad? Se dieron cuenta, precisamente cuando había ejecuciones, ¿verdad? Que ahorcaban a los delincuentes, etcétera, pues uno de los mecanismos era precisamente este. Por eso se le llamó fractura del ahorcado. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Se rompe, ¿verdad? Se fractura la parte del arco, ¿verdad? La parte posterior de los pedículos del arco de esta articulación se fractura a ese nivel, ¿vale? Y vean, no solamente, aparte de que hay una fractura, ¿qué notan en estos dibujos? En estos 4 dibujitos, aparte de la fractura, hay grados, ¿verdad? Hay 4 grados. Aparte de la fractura, ¿qué van notando en cada dibujito? Aquí. Aquí está unido el diente con el atlas, ¿verdad? Este es C2, C3 y C4. Sí. ¿Qué notan? Aquí están las fracturas, ¿no? Esta es la fractura. Que se comienza a separar. En una se ve el diente más. Se separan y se mueven, ¿verdad? Se separan y se desliza, Sí. ¿verdad? Se va deslizando más hacia atrás, vean, ¿verdad? Se separa del resto de la otra vértebra contigua, se separa y se va abriendo. Entonces, el cuerpo del axis se separa, o sea, la fractura se hace hacia atrás, pero el cuerpo se desplaza ¿hacia dónde? Hacia adelante, ¿sí lo ven? Adelante. Entonces, hay como una luxación también. Aparte de la fractura, se luxa con respecto a la siguiente vértebra y se desplaza hacia adelante, dependiendo el grado. Entonces, para que lean un poquito de eso, ¿sale? Y ya otra vértebra característica del cuello es la vértebra C7. Se le llama vértebra prominente. ¿Por qué se le llama vértebra prominente? Porque su apófisis espinosa es muy larga, ¿verdad? Precisamente es muy prominente. Tiene un cuerpo más o menos, pues digamos, un poco voluminoso, pero lo más importante, lo que sobresale es la apófisis espinosa. Y vean, solamente tiene un tubérculo, no es como el resto que tiene 2 tubérculos. ¿Sí recuerdan, verdad? Las apófisis laterales, transversas, pues son más o menos largas también, son fuertes, porque tienen que articularse ya con la primera vértebra, con la primera vértebra torácica. Entonces es una vértebra de transición, ¿verdad? Y su foramen vertebral es pequeñito con respecto a las otras vértebras. Entonces se llama así prominente porque sobresale, ¿verdad? Ya habíamos visto esta imagen hace rato. Sobresale en la región cervical. Entonces cuando ustedes flexionan o le piden al paciente que flexione un poco el cuello, la primera porción que sobresale es precisamente la vértebra cervical 7.
y abajito estaría la vértebra T1, que también se puede palpar, pero sobre todo lo que se puede palpar más fácil es C7, ¿sale? Y aquí están algunas de sus características que ya mencionamos. Aquí también hay una radiografía de la región cervical, una radiografía lateral de cuello, con las principales estructuras que podemos identificar, ¿verdad? Vean, ¿cuál sería? El atlas, ¿verdad? Es la primera cervical, C1, el atlas, y esta es la vértebra 7, ¿verdad? La vértebra prominente, con su espina, con su apófisis espinosa muy larga, ¿sale? Y bueno, aquí ya vemos el cuerpo de las vértebras, cómo se debe ver, y el espacio intervertebral con el disco intervertebral, etcétera. Entonces así se debe ver más o menos una radiografía lateral normal. ¿Cuál puede ser otro problema a nivel de las vértebras cervicales? Precisamente lo que se conoce como latigazo cervical. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo se llevan a cabo los movimientos. ¿Cuándo se da este problema del latigazo cervical? Pues en accidentes automovilísticos, ¿no? Por ejemplo, cuando un carro choca con otro, pero ¿por dónde? ¿Por adelante o por atrás? Por atrás, ¿verdad? Entonces, cuando hay un impacto muy fuerte de un auto contra otro por atrás, primero el tronco pues se empuja hacia adelante, pero el cuello, la cabeza se va hacia atrás. Entonces hay una hiperextensión, ¿verdad? Hay una hiperextensión muy forzada, muy fuerte, y luego ya cuando pasa ese golpe, pues ahora el movimiento es hacia adelante y hay una hiperflexión rápida, ¿verdad?, de la parte inferior del cuello. Por eso es como un latigazo, para adelante y luego para atrás. Los automóviles que tienen este respaldo, pues sirven para proteger, ¿verdad?, de esos accidentes. Cuando no hay este respaldo, pues puede haber un latigazo muy fuerte. ¿Cuál es el problema? Que se pueden lesionar, pues primero los músculos, no nada más, los músculos del cuello, o los ligamentos, o las articulaciones, pero también se podrían lesionar las propias vértebras. Entonces la gravedad de este latigazo cervical va a depender, pues, de la fuerza de ese impacto o de ese movimiento. También para que lean un poquito, y se puede formar lo que se conoce también, antes se le llamaba esguince cervical, ¿verdad? Una cervicalgia, etcétera, etcétera, para que lean un poco de eso, ¿sale? Entonces es muy común, estos accidentes son muy comunes, cuando va uno en el transporte público, también cuando se frena de repente, etcétera, etcétera. Bueno, luego siguen las vértebras torácicas, ya me tengo que ir más rápido porque ya son las 10:30. Las vértebras torácicas, pues también tienen algunas particularidades. El cuerpo vertebral es cúbico, ¿verdad? Más o menos, es cúbico. Bueno, un poquito cúbico, un poquito como redondeado. Incluso algunos autores dicen que tiene forma de corazón. Aquí lo vemos, ¿verdad? Bueno, con mucha imaginación. Es fuerte, y bueno, porque se une ¿con quién? Arriba con el cuello y abajo con las vértebras lumbares. ¿Cuál es la característica importante de estas vértebras torácicas? Que su cuerpo tiene unas superficies articulares que se conocen como fositas, ¿verdad? Fositas costales, precisamente para articularse con la cabeza de las costillas. Entonces, normalmente tiene una superior y una inferior, y ahí se articulan las cabezas de las costillas, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Y sus apófisis transversas, que aquí las vemos, también tiene otra superficie articular que se llama también fosita articular o fosita costal. ¿Por qué? Porque se articula también con las costillas, pero con el tubérculo de las costillas. Este es para la cabeza de las costillas y este es para el tubérculo de las costillas. Entonces, esa sería la principal característica. Y también pues tiene sus, ¿cómo se llaman? Apófisis articulares superiores e inferiores, ¿no? Como el resto de las articulaciones, ¿vale? Entonces, pues esa es la principal función de este segmento torácico, que se articula pues con las costillas. Sería algo de lo más importante. Aquí la vemos de arriba, el cuerpo, ¿verdad?, que es muy fuerte, tiene una forma como de corazón, las fositas para las costillas, para la cabeza de las costillas, y aquí en la apófisis transversa para los tubérculos de las costillas. Y estas son sus propias apófisis articulares superiores e inferiores, ¿sale? Hay algunas particularidades también, por ejemplo, la vértebra T1, pues es la transición, ¿verdad?, entre el segmento cervical y el segmento torácico. ¿Cuál es una característica? Que su cuerpo tiene una
completa y aquí es incompleta, ¿verdad? En T1 sería una de las diferencias, por ejemplo. Ya después T10, pues también solamente tiene una carilla articular para la 10ª costilla. Esa sería una característica. Y T11 y T12 tienen también a nivel de su cuerpo una sola carilla articular para la 11ª y la 12ª costilla respectivamente, pero en su apófisis transversa, aquí no tienen carilla articular, a diferencia de estas que sí lo tienen. Entonces son algunas pequeñas diferencias de estas vértebras. Aquí lo vemos otra vez, ¿verdad? T1 como tiene una faceta superior completa y aquí tiene una faceta incompleta, porque se tiene que unir con la siguiente vértebra. Lo que decíamos, T11 y T12 en sus apófisis transversas no tienen superficies articulares, vean, a diferencia de estas que sí lo tienen. Entonces son algunas pequeñas diferencias. Ya esta sería una placa de rayos X de la región torácica. Esta sería AP, ¿verdad? Entonces aquí se notan, vean, los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales con el disco intervertebral. Estas son obviamente las costillas y vean esto que se ve aquí y en medio, esto blanquito que se ve, estos como ovalitos blanquitos son las apófisis espinosas, ¿verdad? Que sobresalen. Apófisis espinosas, incluso aquí se ven los pedículos. Entonces no siempre se nota así, ¿verdad? Pero bueno, más o menos para tratar de ubicar las partes de las vértebras torácicas. Luego ya seguirían las vértebras pues las vértebras lumbares, que dijimos que eran unas de las más grandes, ¿verdad? Su cuerpo vertebral es muy fuerte, es muy robusto, porque tiene que transmitir toda la fuerza hacia la pelvis y hacia las extremidades inferiores. Entonces es un cuerpo voluminoso. Su diámetro transverso, como vemos, es mayor que el diámetro anteroposterior, ¿sale? Son cuerpos fuertes, grandes. Los pedículos también, vean, son muy macizos, son muy fuertes igual. Las láminas son altas, ¿verdad? Son muy altas ahí, las láminas. Son gruesas, vean, son gruesas y cuadradas, a diferencia de las otras, ¿verdad? Que habíamos visto. Se notan más aquí esa fuerza, ¿no? Nos transmite esa robustez, digamos, de las articulaciones. El agujero vertebral es un poquito pues más o menos pequeño, digamos. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda vértebra lumbar, ya se acaba a ese nivel. ¿Quién termina? A nivel de L2, ¿qué termina? Lo que pasa por aquí en medio, ¿qué es? ¿Qué dijimos que pasa por aquí? La médula espinal. ¿Y dónde termina la médula, más o menos? T2, T3. O L3. A nivel de L2, más o menos, ¿no? Un poquito de L3, L2, L3. Y ya después, de ahí hacia abajo, ¿qué es lo que ocupa este conducto vertebral nada más? La caudaquina. Las raíces de los nervios más caudales, ¿verdad? Que tiene forma triangular, la cauda equina, etcétera. Bueno, sus apófisis transversas aquí son muy prominentes, ¿sale? Pero dijimos que recibían otro nombre. ¿Qué otro nombre recibían estas apófisis transversas? ¿Apófisis qué? Costales. Costales, ¿verdad? O costiformes, vean. ¿Y por qué se les llama así? Porque embriológicamente corresponderían al esbozo de una costilla, ¿verdad? Sería como el esbozo de una costilla que quedó pegado a la vértebra. Son pues costillas rudimentarias, por decirlo así. Por eso se les llama apófisis costales. Y ya su apófisis espinosa, vean, también es voluminosa, es gruesa y tiene, digamos, una forma como de cilindro, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces son un poco gruesas. Y aquí vemos otra vez otro dibujo que nos resalta la robustez del cuerpo vertebral. Y aquí lo vemos de lado, vean, un cuerpo muy macizo con el resto de las estructuras que ya habíamos mencionado. Hay otras dos estructuras que no mencioné y que son características de las vértebras lumbares. ¿Quién me dice cuáles son? Aquí se ven. ¿Cuál es apófisis? Además de las que ya mencioné. La apófisis pequeña. Y la mamilar. Ajá, muy bien. Aquí se ven, ¿verdad? La apófisis accesoria, que es un poco inconstante y se localiza aquí atrás, ¿verdad? Como vemos, atrás de las raíces de las apófisis transversas, aquí atrás. Y la otra es la apófisis mamilar, igual una a cada lado, y son laterales, pues, más o menos a la raíz de la apófisis articular. Esta es su apófisis articular, están aquí.
lateralmente a la raíz de la apófisis articular superior, ¿verdad? De cada vértebra lumbar, solo en las lumbares. Y sirven estas, pues, para inserción de los músculos, de algunos músculos de la espalda. Son características, ¿verdad? Entonces, L1, vean, aquí ya, esta ya la vimos. L1, vean, son algunas diferencias, pues tiene una apófisis costal pequeñita. Aquí se ve, ¿no? Comparada con el resto. Esa sería su principal característica. Y en L5, su principal característica es que el cuerpo tiene una forma como de cuña, es decir, la altura es mayor en la parte anterior que en la parte posterior, como una pequeña cuña, ¿sale? Esa sería la característica. Esto condiciona o ayuda a condicionar justamente la curvatura cuando se une ese segmento lumbar con el segmento sarco. Vean, aquí ya para formar la curva, ¿verdad? Por eso es más alto adelante que atrás, ¿sale? Bueno, serían algunos rasgos más o menos distintivos de estas vértebras lumbares. Y aquí las podremos ver en una radiografía. Esta es una radiografía lateral. ¿Cómo se ven, verdad? Los cuerpos vertebrales. Estas serían sus apófisis posteriores, apófisis espinosas, ¿verdad? Y aquí se ven los espacios intervertebrales y la unión, ¿verdad? Donde está el disco intervertebral. Bueno, estos serían los espacios intervertebrales y esta sería la unión donde está el disco intervertebral, pues aquí, así se debe ver normalmente una radiografía lateral a nivel lumbar. Vean, y aquí ya es donde se une, pues, con el segmento sacro, ¿verdad? Y es la curvatura que decíamos, por eso es más alta adelante que atrás, porque es el ángulo donde se forma la curvatura con el sacro, cuando se une con el sacro. Entonces también, así como hemos visto, a nivel torácico y a nivel lumbar, también puede haber fracturas, ¿verdad?, en esas regiones. Cuando las fracturas de las vértebras son en esas regiones, una de ellas se le conoce como fractura de Chains, o de Chance, ¿verdad? Fractura de Chains. ¿Y qué notan? A ver, por ejemplo, aquí, ¿qué notan? En esta imagen. Estas son las vértebras lumbares, ¿verdad? ¿Qué notan aquí? Y aquí, ¿qué más notan? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Que se ve aquí algo? Sí, la fractura. Aquí vean también, ¿sí lo distinguen? Fractura de las apófisis. Ajá, entonces las fracturas de Chains pueden ser a nivel tóraco, lumbar, y son fracturas, ¿qué? Fracturas transversas, ¿verdad? Vean, son fracturas transversas. Como se ve aquí, fracturas transversas a través del cuerpo vertebral, y puede incluso llegar hasta los arcos vertebrales, pero básicamente afectan transversalmente el cuerpo vertebral, y se llevan a cabo por movimientos de flexión, más bien de hiperflexión, ¿verdad? De una hiperflexión muy fuerte alrededor del eje, pues, anterior de la vértebra, de la columna. Entonces se rompe a nivel transversal, ¿verdad? Como vemos aquí. ¿Y en qué movimientos o en qué tipo de accidentes habría ese movimiento de hiperflexión? Pues aquí lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un choque, ¿verdad? Accidentes automovilísticos, vean, hay una hiperflexión, y aquí, por el mismo cinturón de seguridad, si solamente protege la parte de la cintura, ven que normalmente tiene una parte para arriba, ¿verdad? Hacia los hombros, pero hay a veces que nada más tiene aquí o no se lo coloca bien la persona, y si solamente es así de 2 puntos, es decir, de la pura cintura, y si hay un movimiento de flexión fuerte, se podría presentar esta fractura. Vean, es transversal en el cuerpo y puede llegar hasta la parte posterior de la vértebra, ¿sale? Aquí se ve la fractura de Chains, ¿sale? Entonces también, ¿cuál es el problema de esta fractura? Que se puede asociar con otro tipo de lesiones, como cuáles, dependiendo, o sea, por su mecanismo de lesión, con qué habría que descartar siempre cuando les llegue un paciente con estas características. Aparte de descartar una fractura, ¿qué tendrían que descartar también? ¿O con qué otras lesiones se asocian, pues, las fracturas de Chains? ¿Con qué otras lesiones? ¿Jóvenes? ¿Lesiones en los nervios? En
Pues lesiones abdominales, ¿verdad? Obviamente, vean, aparte de lesiones de las vísceras, ¿verdad? Sobre todo retroperitoneales. Entonces también, si le llega un paciente así, hay que descartar siempre un traumatismo abdominal, ¿verdad? Lesión de vísceras abdominales. Entonces aquí está la imagen, es la fractura de Chains. Híjole, ya quedan casi 12 minutos. Bueno, el siguiente segmento, pues es el sacro, ¿verdad? El segmento sacro son los segmentos pélvicos, pues el sacro y el coxis. Entonces el sacro, como ya sabemos, pues es la fusión, ¿verdad? De 5 vértebras más o menos, 5 vértebras sacras que forman una sola pieza, como una cuña, ¿verdad? Y que tiene su propio conducto sacro. Pues eso ustedes me parece que ya lo revisaron, ¿no? En primer año, ya no me voy a tardar aquí mucho para seguir avanzando, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces tiene una cara anterior, donde lo que sobresale primero, lo que sobresale sobre todo, pues son las líneas transversas y los forámenes, ¿verdad? Los forámenes sacros anteriores. Es lo que se ve, más o menos, y el promontorio, ¿verdad? Promontorio sacro, que es la unión de ¿quién? De la primera vértebra sacra con la quinta vértebra lumbar, y es lo que forma el promontorio sacro, ¿sale? La cara posterior, pues también se ven los orificios, ¿cómo se llaman? Forámenes sacros posteriores, que son la continuación de estos anteriores, y aquí pues se ven varias espinas, ¿verdad? Varias salientes en la parte posterior que se llaman cresta media y crestas laterales, como vemos aquí. Se forma también un canal lateral, un pequeño conducto lateral, y bueno, aquí vemos, ¿verdad? La continuación del conducto vertebral, pero ya a nivel sacro. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo sale en el vértice, ¿verdad?, del sacro. Son las principales características. La base, hay una parte que es la base, ¿verdad?, del sacro, donde están las alas del sacro, que son estas pequeñas salientes arriba, ¿verdad?, de las carillas articulares. Aquí vemos otro dibujo, bueno, ya luego se los envío. Y también su cara lateral, lo más importante, pues es que tiene una carilla articular, ¿verdad?, para el hueso coxal, ¿verdad?, como ya sabemos. Sería lo más importante. Y el vértice del sacro, que pues es convexo y se articula pues con el coxis, ¿no?, como vamos a ver ahorita. Y ya finalmente el coxis, pues es muy pequeñito, es también la fusión, una pequeña pieza ósea de forma triangular, pues que resulta de la fusión, ¿verdad? Dijimos de 3 a 5 vértebras, ¿verdad? Más o menos, en promedio son 4. También tiene en su parte superior, tiene la base, una base del coxis, también tiene unas astas del coxis, astas anteriores, astas laterales, el vértice que puede estar más o menos desviado hacia un lado, etcétera, ¿no? Entonces, pues son las principales características. El coxis como tal, pues representa los vestigios, ¿verdad?, de la cola embrionaria, que se va perdiendo y queda nada más en forma de este coxis, ¿sale? Entonces, algunas lesiones que puede haber a esos niveles, bueno, desde arriba, ¿verdad?, desde las lumbares, etcétera, pero que son muy comunes en la unión lumbosacra, pues son la espondilolistesis. ¿A qué se le llama espondilolistesis? Aquí vemos, ¿verdad?, es el deslizamiento hacia adelante de una vértebra con respecto a la que está abajo. Entonces, ¿aquí cuál se está deslizando? Pues L, ¿qué? ¿Esta cuál sería? L5, ¿verdad?, que se está deslizando sobre la articulación con el sacro. A eso se le llama espondilolistesis, cuando se desplaza una vértebra sobre otra hacia adelante. Es muy común a este nivel lumbosacro. Y otro problema que puede ser también a esos niveles es la espondilitis. Pero bueno, a cualquier nivel, ¿no? Aquí yo lo puse al final, pues para relacionarlo. La espondilitis, ¿qué es? Es, digamos, una lesión inflamatoria que implica inflamación de las articulaciones, pues, de las articulaciones entre diferentes vértebras y sobre todo a nivel también lumbosacro o sacroiliaco. Es muy común la espondilitis. Normalmente se le conoce como espondilitis anquilosante, es decir, que quedan rígidas, ¿verdad?, estas articulaciones. Puede ser una espondilitis reumatoide en los pacientes que tienen artritis reumatoides, etcétera, por procesos inflamatorios, ¿no? Pero normalmente se le conoce como espondilitis anquilosante, ¿sale? Entonces crecen las vértebras, se inflaman y se van haciendo rígidas y hay mucho dolor, pero también pueden afectar otras articulaciones como
la propia cadera, en el hombro, en la rodilla. A todo eso en general se le conoce como espondilitis, ¿sale? Para que lo revisen. Y aquí hay un cuadrito de algún libro donde nos marca, ¿verdad?, algunas de las principales características de los diferentes segmentos a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar, ¿no? Con algunas características de cada una de ellas, ¿no? Entonces, luego se las envío para que lo tengan, ¿ok? Y bueno, todavía nos falta, entonces, a ver, ¿qué sigue? Hasta ahí, ¿sí vamos bien hasta ahí? Con los diferentes segmentos, más o menos sí quedó resaltada, ¿verdad? Las características de cada nivel. Sí. Sí, doctor. Sí, Entonces, ahora hay que ver cómo se articulan las vértebras. Entonces, hay varios tipos de articulaciones. La primera de ellas que vamos a revisar es cómo se articulan los cuerpos vertebrales entre sí a través de los discos intervertebrales. Entonces, a esto se le llama articulación de los cuerpos vertebrales, ¿sale? Entonces, tienen una superficie articular. ¿Cuáles serían las superficies articulares? Pues primero son las dos caras, ¿no? La cara inferior y la cara superior de los cuerpos vertebrales de dos vértebras contiguas, ¿verdad? Obviamente, la superficie ósea. Entonces, esa superficie ósea, en medio de cada una, debe existir un apoyo, y ese apoyo, ese medio de unión, son los discos intervertebrales que vemos aquí en azul. Aquí hay una característica importante, ¿verdad? En medio, ya dijimos, en medio del cuerpo, dijimos que era hueso ¿de qué tipo? Hueso esponjoso. Y en ese borde de ese hueso esponjoso, está recubierto de cartílago hialino. Y ya en la periferia del cuerpo, pues solamente hay hueso compacto, ¿sale? Esas serían las superficies óseas de estas articulaciones. Y ya, digamos, están unidos, pues, a través de los discos intervertebrales. Además, a esta articulación, como vamos a ver, la refuerzan dos ligamentos, ¿sí? Dos ligamentos, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, que ahorita vamos a mencionar, las refuerzan mucho. Si no fuera por esos ligamentos, estas uniones serían más débiles, ¿verdad? Resistirían menos la fuerza y la tensión de los movimientos. Entonces, una estructura básica importante para la articulación de los cuerpos vertebrales, pues son estas, ¿verdad?, que son los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales, como los vemos aquí, vean, si los sumáramos, más o menos representarían el 25% de la altura, del tamaño de la altura de la propia columna vertebral, ¿sí? Todos estos disquitos. Los lumbares son más gruesos, y los torácicos, si ya más hacia arriba, son un poquito más delgados. ¿Por qué? Pues por la misma fuerza que ya dijimos que tienen que soportar, ¿sale? A su vez, los discos intervertebrales están formados por dos partes, lo que se conoce como anillo fibroso, que sería la parte externa, y en medio está el núcleo pulposo, ¿sale? Podemos comparar a estos discos intervertebrales como un sistema hidrostático, ¿verdad? Es decir, son elásticos. ¿Por qué? Deben resistir la presión, ¿verdad? La presión que hay entre cada vértebra, ¿sale? Entonces, el núcleo pulposo es muy elástico y afuera está rodeado por el anillo fibroso, que es más resistente, por eso se llama así fibroso, es de tejido fibroso más resistente para contener al núcleo pulposo, para que cada vez que se comprima no se hernie, ¿verdad? No se salga o no protruya hacia los lados. Por eso está así esta estructura, ¿sale? Entonces, el núcleo pulposo como tal tiene una función de colchón de agua, digamos, ¿verdad? De amortiguar, como una prensa hidrostática. Entre cada dos cuerpos vertebrales, este núcleo pulposo va a recibir, ¿verdad?, esa fuerza, va a amortiguar el peso o la fuerza y hace que se reparta igual en todo el cuerpo de la vértebra. La presión entre las láminas, etcétera, hace que se mantenga constante, ¿ok? A su vez, aquí está. A su vez, también ese anillo fibroso tiene dos partes, digamos, dos partes, una interna y una externa, que aquí están señaladas. La externa es un envoltorio, ¿verdad? Ya habíamos dicho, la región externa
es un envoltorio de tejido conectivo, pero es muy resistente a la tracción, resiste mucha fuerza, tiene láminas de colágena tipo 1, pero además de que son concéntricas, están entrecruzadas unas con otras y unen los bordes, ¿verdad? Los bordes. Y ya la zona interna que vemos aquí es tejido conectivo, también es denso y se va transformando poco a poco en tejido fibrocartilaginoso. Se va modificando un poquito y ahí ya las fibras que predominan son las fibras de colágena tipo 2, ¿sale? ¿Por qué? Porque se une ese cartílago con el cartílago hialino de los cuerpos vertebrales que rodeaban, ¿verdad? Dijimos la parte central del hueso esponjoso de cada vértebra, ¿sale? Serían las dos partes importantes de ese anillo fibroso. Entonces, en general, todas las fibras del anillo fibroso se agrupan en laminillas, como vemos aquí, pequeñas laminillas, ¿sí? Que son las que van a resistir la fuerza del peso para cargar todo nuestro, bueno, todo el peso y la fuerza que tenemos que resistir, ¿ok? Con la edad, estas fibras van perdiendo su elasticidad, se van esclerosando. Igual, el núcleo pulposo, con la edad, como está formado básicamente de pura agua, casi un 80, un 85% es de pura agua, pues conforme vamos envejeciendo, se va deshidratando, digamos. También contiene proteoglucanos y otras sustancias. Es como una gelatina, digamos, ¿sale? Es transparente. En los jóvenes se ve como transparente, un poquito amarillito, y ya luego se va secando y se va haciendo duro con la edad, y disminuye también la flexibilidad. Y eso pues disminuye a su vez la flexibilidad de la propia columna vertebral, ¿sale? Entonces, esas son algunas de las particularidades de los discos intervertebrales. Y vean aquí este dibujito. ¿Qué notan aquí en este dibujo? ¿Qué nos está indicando? Ya nos queda un minuto para ya terminar. Vean, durante el día qué sucede y durante la noche qué sucede con los discos intervertebrales. Se aplasta. ¿Vale? ¿El grosor? Ajá, o sea, como les digo que es pura agua, básicamente un 85% es agua y también tiene mucopolisacáridos. En el día, vean, se va haciendo más pequeñito durante el transcurso del día. Y ya en la noche vuelve a recuperar su tamaño normal. Quiere decir que cuando nos levantamos somos un poco más altos y ya cuando nos vamos a dormir somos más chaparritos, porque cambia el grosor y el tamaño de los discos intervertebrales, ¿sale? Porque son elásticos.